Hola, soy Marian. Hola, soy Marian Monguzzi y esto es Bien Cordobés, edición punto a punto, el espacio que impulsa ideas, marcas y emprendimientos de nuestra provincia. De la mano de los líderes del mundo empresario y expertos en los negocios, escucharás historias que merecen ser contadas por sus protagonistas. Relatos de quienes hacen, apuestan e inspiran. Esto es Bien Cordobés. Un nuevo episodio de Bien Cordobés está por comenzar. Hoy lo tenemos a Jan Maggi. Muchas gracias por estar acá, a punto de contarnos la historia. Si muchos ya la conocen, muchos cordobeses ya están en sintonía con su realidad. Hoy vamos a adentrarnos un poco en cosas que son muy sensibles de su historia y que estaría bueno que todos conozcamos. Gracias, Jan. No, gracias a vos. Siempre tener la posibilidad de tener un micrófono adelante para contar mi historia y que esto le pueda servir a otros a no cometer los errores que yo cometí y andar el camino que por ahí marcó cierto éxito en mi vida. Creo que está bueno. De eso se trata un poco Bien Cordobés, de no contar solamente las cosas bonitas que nos pasan, sino por ahí algunas dificultades o metidas de pata, como digo yo, que a veces pasamos los que emprendemos, los que hacemos, los que nos movemos. Es lo que nos hace de alguna manera generosos, ¿no? Para que el otro por ahí no lo cometa de la misma manera o sean como alertas para decir, che, me está pasando lo mismo. Bueno, yo cuando empecé a contar mi historia partía de el Jan que había logrado, que había tenido un montón de logros como, bueno, generalmente asociados al deporte, ¿no? Y después en un punto dije que pensé que estaba mal eso porque atrás había 37 años de mucho dolor, de muchos errores y bueno, y que creo que creí en ese momento que para que realmente tenga efecto y para que realmente la historia tenga sentido tenía que contar todo, lo bueno y lo malo. Y creo que fue transformador no solo para el resto, sino también para mí, ¿no? Porque fue me ayudó mucho a entender muchas cosas mías. Yo digo, me psicoanalizaba públicamente, ¿no? Porque en las entrevistas, en las mismas conferencias que yo daba. Así que, nada, creo que está bueno poder contar lo bueno y lo malo, ¿no? Jan, antes de comenzar por el principio, me gustaría saber qué fue ese momento de quiebre que a vos en algún punto te dijo, tengo que empezar a mostrarme de otra manera, tengo que empezar a poner las manos en la masa en esta concientización que lo estás haciendo tan fuerte ahora. ¿Fue algo rotundo que te pasó a vos? No, yo creo que digamos, el quiebre en mi vida no fue la discapacidad, sino fue el infarto que tuve, que me hizo ver que tenía un cuerpo y que tenía que... ¿A qué edad te pasó eso? 37 años. Que tenía un cuerpo que tenía que cuidar, que no todo lo... que podían pasar muchas cosas malas más aparte de la discapacidad. Y creo que una vez que encontré el rumbo a través del deporte, después del infarto, que me redescubrí, me reinventé, me desaprendí un montón de cosas que había aprendido mal. Creo que después todo empezó como a fluir, ¿no? A veces la gente piensa que yo tengo mi vida como súper organizada, ¿no? Que ya sé mi próximo desafío o que ya supe que después de correr una maratón iba a correr un Ironman y la verdad que mi vida es como que se ha dado, ha fluido, ¿no? Y creo que la vida de todos fluye, que a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y Chopra lo representa muy bien con esto de decir, la vida es, si vos la mirás desde lejos, desde un aero, es como mirar el mar desde el océano desde un avión, ¿no? Vos lo ves a 10.000 metros de altura y ves todo como muy calmo, y si te acercas, cada vez que te acercas más, puedes ver olas de 20 metros, de 30 metros.
Y en mi vida, y creo que en la vida de todos, pasa eso, ¿no? Si vos ves para atrás, ves como que todo fluyó, y si te acercas en algún momento en particular, por ejemplo el del infarto, puedes pensar que fue lo peor que me pasó en la vida, si te paras en ese momento, y si lo veo hoy, es lo mejor que me pasó en mi vida, ¿verdad? Porque es el infarto que me reinventó. Eh, y también puedes decir, bueno, lo mejor que te pasó en la vida fue haber llegado al Himalaya, y no, ¿entendés? Porque han pasado muchas cosas posteriores a eso, muy buenas. Entonces, nada, básicamente creo que en esa armonía puedo destacar el infarto como un punto de inflexión entre un Jan que no aceptaba su discapacidad a un Jan que empezó a aceptar su discapacidad. ¿Te considerarías o te hubieses considerado a ese Jan antes de los 37 como un Jan enojado que no abrazaba su situación y que de pronto, nada, se dio cuenta de que todo podía ser de una manera diferente? Sí, enojado enojado y echando mano a un montón de recursos, creyendo que la vida pasaba por otro lado, ¿no? Tratando de buscar aquellos que nunca lo iba a encontrar porque no me pertenecía. O sea, mi vida era, mi mundo era ser la mejor persona, o ser la mejor persona con discapacidad, o lograr las mayores cantidades de cosas que yo podía lograr con mi discapacidad. Era entender que las cartas que me habían tocado a mí eran estas. Y rompiste esa muralla. Claro, que no iba a poder jugar con otras cartas. Y yo por ahí lo que intenté durante los primeros 37 años era jugar en otro mundo, ¿no? Y con esto no digo que que yo me separo de la sociedad y que yo me muevo solamente en el mundo de personas con discapacidad, sino al no aceptar esta condición, al negar esta condición, hacía que cada logro que tenía no fuese feliz y bueno, que terminara derrapando en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Jan, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue durísima, o sea, pero a la vez creo que fui un niño que se divirtió, un niño feliz fui feliz con momentos muy duros, ¿no? Porque a mí, que de los 5 años hasta los 18 años, todas las vacaciones de julio me operaban, me quebraban las piernas para que, bueno, porque como yo tenía paralizadas mis piernas, cuando hay un músculo con parálisis, el hueso crece deforme, entonces el médico decía, yo no sé cómo se va para este chico, pero o si va a haber algo que alguna vez lo va a poner de pie, pero sí sabía el médico que lo único que tenía que hacer para eso era que mis piernas estén de derecha. Entonces todos los años me quebraban las piernas porque y gracias a eso hoy estoy parado, porque la tecnología biónica que puse sobre mis piernas se puede poner gracias a que el médico casi tortuosamente me operaba desde los 5 años hasta los 18, todas las vacaciones de julio, me operaba en las vacaciones. No tengo conocimiento de vacaciones de julio en la época escolar, porque el primer viernes antes de las vacaciones me operaban, si no iba a perder el colegio. Tal vez después con lo burro que era mejor que lo pierda, ¿no? ¿Quién te acompañaba mucho? ¿Tu familia? ¿Tus viejos? Mira, yo creo que la discapacidad es una bomba que cae en una familia, que cada uno hace lo que puede, que quedas aturdido durante mucho tiempo, y que vas, digamos, ¿no? Obviamente que mi madre se lleva la bandera del acompañamiento en esas épocas, porque yo creo que el dolor de madre solamente la madre lo sienten, ¿no? Tenés otros hermanos, ¿no? Tengo otros hermanos que vuelvo a esto, ¿no? Siempre yo creo, y creo que muchas cuestiones familiares que yo le atribuía
a la relación familiar terminaron siendo, después cuando me tocó presidir la Fundación John Maggi, que llevo ya entregado 2.500 bicicletas y que cada bicicleta es una familia, entendí que hay patrones dentro de la discapacidad que no que pasaba se solamente en la repiten tuya. y que no tenían nada que ver con la relación personal con mi hermano, la relación personal con mi padre o con mi madre. O sea, no había ni tan buenos ni tan malos, sino que es esto que te digo, aturdimiento que te lleva después de una bomba como es la discapacidad, ¿no? También he tenido muy buenos amigos de chicos. De hecho, esta noche me ¿Los voy a comer un conservás? asado. Sí, sí. Yo fui al Manuel Belgrano, donde estábamos todo el día en el cole, y bueno, ellos siempre fueron los que me bancaron, los que me hicieron, digamos, los que hicieron que no me En pierda. ese momento el Manuel Belgrano era de varones solos, ¿no? Ah, no, ya era el mixto. Monserrat era, El Monse. El Belgrano era Siempre mixto, fue era mixto. era un colegio, para mí, mi primer Himalaya, porque era un colegio gigante, 3.000 alumnos, no era el colegio para una persona con discapacidad, claramente. ¿Y tus viejos por qué decidieron mandarte ahí? No sé. ¿Te acordás? No, porque imagínate que entramos al Belgrano de quinto grado, pasamos a primer Claro. año. O sea, yo era muy Tenía chico. un año más que cualquier otro Sí, colegio y claro, tenía esa... habré tenido 12 años. Claro, y tenés la especialidad en económicas Exacto. y... Bueno, yo no llegué a terminar porque me llegaban todas las materias. Porque, Era difícil, era un colegio. no, es que aparte no era para, no era la estructura, no me quiero justificar con esto, pero se llevaban, tenemos 7 materias por día, se llevaban 7 carpetas, entonces era inviable para mí, no había mochilas en esa época. En esa época se iba con portafolios, era todas las horas se cambiaba de aula, había aulas que había que subir escaleras, o sea, era el anticolegio, pero bueno, es lo que creo que me hizo muy fuerte y creo que también me sacó de esto de la familia, del apañamiento de la familia, de la Estaba concesión. solo. Estaba ahí en un mundo, estaba en lo que era la vida, ¿no? Era luchando contra, estamos hablando de una discapacidad hace 45, 50 años, Claro. entonces que no es hoy, No. ¿no? Hoy a mí me preguntan si cambio mucho y yo digo, claro que cambio. Hoy estoy en Netflix contando mi historia, Diego Torres cuenta mi historia con una canción, estoy acá o sea, pertenecemos, faltan un montón de cosas por hacer, sí, muchísimas. Pero bueno, eso es la evolución del ser humano, ¿no? Estar siempre un poco mejor. Creo que la discapacidad le faltan cosas, pero somos parte de la sociedad, ¿no? Y volviendo un poco a tu infancia, vos ibas al colegio, pasabas por estos inviernos tan crudos y después comenzabas la última mitad del año como cualquier otro chico que no hubiese, o sea, que hubiese descansado esos 15, 20 días de clases, de vacaciones. Y vos ya ahí te pensabas o te repensabas de alguna manera hacia el futuro, en tu adultez, o sea, ¿cómo te imaginabas a vos mismo? No, yo iba resolviendo cosas día a día. Día a día. Claro, esto es... porque de nuevo, estamos hablando de 45 años atrás, donde yo para no perderme las fiestas, me hice DJ, se dice ahora, que en aquel momento era DJ. Y entonces iba a comprar, no había shopping, iba los sábados al centro a comprar a las disquerías o loco en la peatonal de Córdoba, y como no había shopping, las mujeres iban todas los sábados a la mañana a hacer sus compras y yo caminaba por la peatonal y pasaban las mujeres grandes, me tocaban la cabeza y me decía, pobrecito el nene. Y vos comprando música claro, para... Sí, pero digo, eso era discapacidad, ¿no? Era el pobrecito. entrar el pobrecito. El pobrecito. De hecho, ese fue el pobrecito que me creí durante 37 años y que me llevó a terminar derrapando, ¿no? Porque yo digo, la polio me la lié arriba, pero el infarto hice todo lo que hay que hacer para infartarse, del principio al final. Entonces, claro, pero escuchás tantas veces, pobre tipo, pobre nene, pobre el chico no va a poder jugar al fútbol, pobre esto, pobre lo otro, que te terminás creyendo,
una pobre persona, ¿no? Más allá de eso, de que me imagino que antes de los 37 te creías esta forma, digamos, de cómo te veía el resto, pero, o sea, vos eras un tipo pujante, emprendedor, fuerte, Sí, o sea... sí, yo digo, a ver, creo que me llevaba la vida por delante para que la vida no me lleve por delante a mí. O sea, nunca me detuve a pensar ni en el pasado ni en el futuro. O sea, no miraba no me proyectaba, pero tampoco me miraba para atrás, ¿no? Y creo que eso, bueno, lo que hoy está muy de moda, ¿no? Que es el aquí y el ahora. Creo que eso es lo que me trajo hasta el infarto. Y bueno, y tuve la suerte de esto, ¿no? De poder entender de que tenía un cuerpo que tenía que cuidar, ¿no? Joven. Jan, ¿y cuáles fueron esas herramientas que abrazaste a esos 37 años y dijiste, bueno, me agarro de esto, que esto va a ser lo que me va a sacar, esto va a ser lo que me va a hacer llegar a ese redescubrimiento personal? Yo cuando infarté tenía muy claro que quería salir de eso, ¿no? Yo cuando un viernes, el viernes 7 de julio, mi actual esposa, me llamó para decirme que nuestra relación no daba para más. ¿Tenían hijos en ese momento? Yo tenía mis 2 hijos y Amparo, nuestra hija más grande, cumplió 1 año el otro día. Ya tenías 3. Ya tenía 3. Y uno con Vicky. Y ella se quería separar porque mi vida era un solo exceso. Y la noche anterior había sido una de tantos excesos. Y agarré el camino más largo porque tenía que buscar una coartada que ya no tenía. ¿Y excesos que de alguna manera te lastimaban a vos? Como persona, a tu entorno, o sea, todo, físicamente, claro, sí, emocionalmente. Sí. En términos automovilísticos venía derrapando en todas las esquinas. Y tuve la suerte de, a mitad de camino, infartarme. Entonces cuando salí o sea, me metieron en el quirófano, me metieron en el stent. Cuando salí del quirófano, camino a la terapia intensiva, estaba Vicky y nos miramos y cruzamos mirada y no... ¿Te acordás de esa mirada? Como si fuese ayer. Sí, me acuerdo de todo ese día, te lo puedo relatar con lujo y detalle desde el principio. Y en esa mirada yo sabía que iba a cambiar, pero estaba convencido. Y no me creía nadie, pero con razón. O sea, era increíble. De hecho, el día nosotros nos juntábamos todos los domingos a comer en la casa de mis viejos. Y yo ya estaba con esta transformación, ya había vuelto a mi casa, había puesto una huerta. Y un día dije, voy a empezar a entrenar para correr el maratón de Nueva York. Me miraron todos como diciendo, este pibe volvió a derrapar de nuevo. Porque era una cosa de locos, pesaba 19 kilos más que ahora. Y sin embargo yo estaba tan convencido que al año corrí el maratón. Y bueno, o sea, obviamente que el acompañamiento de Vicky, de que en ese momento... no te soltó la mano. No me soltó la mano, decidió acompañarme. Yo la verdad que creo que, no sé si ella estaba tan segura de querer, de conservar el matrimonio, sino más de cuidarme en ese momento. Y creo que en ese momento, y que fue lo que después, a medida que yo iba haciendo deporte, mi cabeza se iba clarificando, iba teniendo conceptos más claros, iba disfrutaba de mis hijos, disfrutaba de ella, entonces empezamos como todos a disfrutar. Entonces creo que ahí es como... Volviste como una reconquista, ¿no? Como una especie de... para reconquistarte vos de vos mismo y hacia alrededor que de pronto... Es que no reniego nada de mi vida anterior porque es parte de mi vida, pero soy otra persona. O sea, la mayoría de los amigos de esa época no los tengo porque son incompatibles con mi vida de hoy, ¿me entendés? Entonces fue como rehacer todo de nuevo y esto sí, volver a conquistarle a ella, volver a valorar. Sí, entender la vida, ¿no? Esto de
mi vida tenía un foco puesto en hacerme mal, en mirar que todo lo que tenía que estar a mi alrededor tenía que ser malo, ¿verdad? Porque me había tocado una vida sin sentido, ¿no? ¿Te propusiste acostarte en Vicky, en darle esa mano, en aceptar, digamos, que bueno, de tu parte tenías que hacer un montón de cosas y poner todo el esfuerzo? Y tuviste, o sea, acudiste a la psicología, acudiste a, no sé, acompañantes de algún punto, no sé, deportistas o gente que hoy por hoy te acordás que te hayan realmente acompañado en ese momento? Yo creo que el gran sanador fue el deporte. O sea, he ido a psicólogos, pero creo que nada tan importante como el deporte. El deporte es mágico, mágico para cualquiera, pero para las personas con discapacidad tiene una magia suprema. Por eso cuando decidí poder replicar mi historia en otros, de poder dejar huellas en otras personas con discapacidad, siempre lo que promuevo es el movimiento, ¿no? Que la persona con discapacidad descubre su cuerpo. Literalmente una persona con discapacidad, yo estuve preso en mi cuerpo durante 37 años, porque realmente en algún punto el cuerpo duele en la persona con discapacidad, uno lo lleva como lo arrastra, y con el deporte descubrís que tu cuerpo tiene algún tipo de utilidad, ¿no? Entonces es muy poderoso yo creo que no hay otra, que no hay otra medicina en mi caso que no sea el deporte. Obviamente que la familia tuvo mucho que ver, pero todo eso fue también la consecuencia del deporte, ¿no? O sea, sí, Claro, de verte a vos de una manera diferente. Sí, exactamente. Jan, ¿y hay alguna de todas esas, yo les digo locuras, porque cada una de las cosas que haces son locuras? ¿Hay alguna de esas cosas que hayas comenzado o se te haya ocurrido una noche así como descabellada y decís, bueno, de pronto quiero escalar el Himalaya, quiero subir al Himalaya y de pronto decís, lo voy a hacer? O quiero saber cuál es esa lucha interna, me interesa mucho. No sé si fueron de noche, pero todas salieron de un convencimiento de un minuto para el otro, digamos, ¿no? El Himalaya en particular, vino alguien Marcos Roldán, que no me conocía, me dijo, che, estuve viendo Banff, que es un festival de cine de montaña, y vi una persona que hace aguas blancas, que son esos ríos rápidos con espumas, por eso se llama aguas blancas, que una persona ciega bajó y ganó este festival. Y me dice, me gustaría hacer esto con vos, pero en Corona del Inca, que es en La Rioja. Entonces, bueno, vamos con la bici a la cordillera a ver cómo me comporto con la altura, y cuando volvíamos dije, che, vamos a hacer semejante cosa, le digo, la hagamos bien, vamos al Himalaya. O sea, pero así fue, cruzar los Andes, lo mismo, qué sé yo, son cosas que yo tengo mucha palabra conmigo mismo, ¿no? Yo cuando me pongo algo y particularmente con el Himalaya me dijo, Vicky, no lo contés todavía porque es un desafío muy ambicioso. Sí, muy ambicioso, porque no vas probando entrenamiento, y digo, no, porque yo lo cuento y me lo tatúo. Y yo sé que ahí voy. Y generalmente las cosas con pasión, dedicación y esfuerzo. ¿Qué fue lo que más te costó del Himalaya? Todo. Todo, desde el principio de la preparación. El Himalaya es una experiencia única e irrepetible. Tú me llevas ahí ni borracho, o sea, fue realmente muy duro, y yo creo que si supiese hoy, si yo hubiese sabido a qué me exponía, no sé si lo haría, digamos, porque hay millones de factores que no tuve en cuenta, y yo realmente cuando me bajé en Nueva Delhi, que fue el primer punto de la India donde bueno, ya estábamos ahí, ahí empecé a tomar conciencia de que yo ahí creía que estaba súper preparado. Había hecho 2.500 kilómetros en 75 días, había suspendido solamente el entrenamiento 3 días para porque me recibió el Papa, porque le había mandado una carta,
y me había dicho que podía ir, entonces, o sea, me sentía 5 horas por día, 6 veces por semana. Había preparado todo el equipo, dormía en pleno invierno en el patio de mi casa, en la carpa, con 2 grados Imagina tu familia, verte sí. hacer todo eso. Aparte mi familia acompañaba todo esto porque con tantas horas de entrenamiento tenía que descansar, no había reuniones sociales. Los últimos 20 días antes de ir al Himalaya dormía de día y entrenaba de noche para cambiar el reloj biológico de mi cuerpo, porque cuando pedaleara allá iba a ser de noche acá. Claro. Entonces, cuando me bajé en Nueva Delhi, me sentía realmente que me lo iba a comer el Himalaya. Y las primeras pedaleadas casi muero, o sea, porque estaba en la altura, estaba la cabeza que estaba lejos de mi casa, sin comunicación, a medida que iba subiendo. ¿Sentías miedo? Mucho miedo a la noche. Yo me acostaba en la carpa y quería dormirme porque sabía que lo pasaba mal, porque sentí entre la altura, los vientos, estás ahí que sabes que estás en la nada misma. Me acordaba mucho de lo que me decía, cuando me fui le decía a mi cardiólogo, che, y si llego a sentir dolor de pecho, pues siempre el infarto está con que, viste, con eso en la cabeza, y me dice, morite, porque no puedo hacer más nada. Porque claro. Condiciones extremas. Claro, condiciones muy extremas, muy duras. Y la contaste muy bien en la película, o sea, es... Sí, creo que, a ver, de nuevo, ¿no? Creo que estamos acá con alguna misión, de eso estoy como súper convencido, sin ponerme muy místico, creo que cada uno tiene algo por hacer en este planeta y creo que lo mío era esto y que se han dado todo, digamos, como un Lego, ¿no? Es como que ha ido todo encastrando para que el mensaje sea poderoso, ¿no? Que no es mi mensaje, sino es un mensaje que me toca dar a mí, ¿no? ¿Cómo fue lo de Netflix? Fue esto, ¿no? Vos recién me preguntabas cómo conocía a Carolina y fue... Carlos Marcó terminó el libro que escribió mi biografía. Carlos Marcó en ese momento era el jefe de noticias de Mario Pereira. Y cuando me dio el libro, yo le digo, este libro lo tiene que leer alguien grosso, algún director grosso como Campanella. Me dijo, yo tengo el número, porque él como jefe de noticias, me dice, te doy el número, no lo reveles. Pero ¿quién te lo dio? Entonces llegué a mi casa y le escribí un WhatsApp a Campanella, a quien no conocía, obviamente. Y le conté mi historia y el mensaje terminaba diciendo, mi frase de cabecera es, lo difícil se hace, lo imposible se intenta, entonces ¿por qué no intentar que el mejor director, en mi criterio, haga una película sobre mí? Y me fui a entrenar. Y a las 2 horas volví y tenía un audio de ese teléfono. Yo digo, este no es Campanella, o sea, este tiene que ser o un número que me equivoqué o un asistente, que es lo que... Y era él, que decía que yo había puesto en esa frase lo que él había querido representar muchas veces y no sabía cómo. Lo difícil se hace. Que seguramente íbamos a hacer algo juntos. Bueno, él se terminó. A la semana, él está en una entrevista con Daddy y dice, él dice ahí, el otro día me llamó un cordobés que tiene una historia, que escala montañas, que yo voy a hacer algo con él. Y tiene esta frase, lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Y empezó a llamarme todo el mundo, che, Campanella te nombró, y qué sé yo. Y bueno, cuento corto, cuento largo, al mes estábamos filmando el documental. Oh, qué increíble, me hace acordar mucho. A mí me pasa que soy bastante cara dura también. Y una frase Está que bueno, tengo eso. es, el no ya lo tengo. Claro, ¿Viste? Sí. Y el sí lo tenés que Sí, conquistar, totalmente. lo tenés que ganar. Sí. Entonces a mí me ha pasado también de ser bastante cara dura en muchas de las instancias. Y bueno, en algunas obviamente uno no ha tenido respuestas, pero en otras Pero te de has nuevo, topado vos con estas respuestas que te han cambiado la vida. mucha gente ha escrito eso. Me pasó con esto del entrenamiento del espacio, que hablaba con
en la pandemia escuchaba, para aprender inglés, escuchaba a Chris Hadfield, que es el primer astronauta que fue comandante de la Estación Espacial, no americano y no ruso, es canadiense. Y escuchaba una masterclass de él, pero yo para aprender inglés. Y un día digo, le voy a escribir a este tipo. Entonces le escribí a la página web, le escribí esto y me contestaba el equipo, no, el señor, le agradecemos su mensaje, pero Chris recibe de estos un montón de mensajes, miles de mensajes por día. Lamento decirle que no va a poder. Yo le pedía una entrevista. Una entrevista por YouTube, porque estábamos en pandemia. Por Zoom. Por Zoom. Y digo, no, reciben millones de mensajes, pero no como el mío. Le digo, pues yo soy la única persona con discapacidad. Bueno, cuento corto, cuento largo. Nunca el equipo me daba acceso a Chris Hadfield. Y un día entro a LinkedIn y me contesta del LinkedIn de Chris Hadfield. Yo había bombardeado que era su secretaria y que ella me contaba que Chris había visto el documental hacía poco y que con gusto me iba a dar la entrevista, que está ahí en YouTube. Por eso yo creo que es ser intensos. Sí, no sé si intenso, pero creo que yo tengo una frase que no es mía, pero que la repito, que es: los milagros están ahí, si no los vas a buscar, nunca van a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas está disponible y que depende de uno salir a buscarlas, ¿no? Si no, no va a suceder nunca. Contame en qué está la Fundación Maggi, este nuevo proyecto, en realidad ya 2.500 bicis, me dijiste que han entregado en Super... Nada, quiero saber sobre eso, quiero saber en qué te podemos ayudar desde Bien Cordobés. O sea, este es un espacio que le abre el micrófono a este tipo de historias, que en definitiva nosotros lo que queremos es que se amplifique, que llegue más. Y mira, yo creo que Superadaptados ha demostrado que Superadaptados es una fábrica, para los que no lo conocen, de bicicletas adaptadas que luego se donan a las personas con discapacidad sin recursos. Que tiene la particularidad que trabajan todas personas con discapacidad. Entonces, obviamente se pueden acercar de mil formas. Muchas veces se asocia que la fundación lo que necesitamos son donaciones para... Superadaptados está dentro de la fundación. Superadaptados es el nombre de la fábrica, que perfecto. es parte de la fundación. La parte productiva de la fundación. Claro. Pero, digo, obviamente que las donaciones vienen bien, que compren bicicletas para poder... Yo he dado muchas conferencias que las cambio por bicicletas, todo eso está bárbaro, pero lo más importante es que creo que Superadaptados ha demostrado que cualquier persona con discapacidad puede trabajar, puede ser autosuficiente. Entonces lo que necesitamos en la sociedad es oportunidades para las personas con discapacidad, dentro de las empresas, dentro de los negocios. Creo que las personas se van a sorprender de las capacidades que hay dentro de las discapacidades, sobre todo en el mundo laboral, donde se piensa que una persona con discapacidad no tiene mucho que hacer. Entonces, conocer proyectos estaría buenísimo. Hay un documental que también hizo Campanella, que se llama justamente Superadaptados, que ganó un Emmy en la categoría Interés Humano en Estados Unidos. Y pueden conocer todo el proyecto, se pueden acercar, pero creo que si hay algo que puedo pedir acá es oportunidades para las personas con discapacidad en el mundo laboral. ¿Hay algo que vos consideres que podemos hacer llegar, o algún tipo de propuesta, algún tipo de idea que vos como Jan digas, che, esto lo estoy intentando hacer, de pronto como una política pública, como una idea ya de gestión? Mira, yo creo que a veces yo recibo muchas quejas de personas con discapacidad con respecto a rampas, a la falta de rampas, a la falta de estacionamiento, a la falta de políticas públicas y de cuestiones. Yo creo que hoy la Argentina está atravesando, donde levantas hay un problema que no tiene, que todos tenemos dificultades, los jubilados, o sea, por donde vos busques hay problemas. Entonces creo que hay que salirse de eso, de que solamente la discapacidad necesita cosas. Creo que todos tenemos que, como argentinos,
pelear para el mismo lado. Y lo que yo puedo decir es, hay pocos lugares exclusivos para personas con discapacidad, como rampas, estacionamientos, no hay la cantidad que debería haber. Entonces, pedir empatía a la sociedad para que esos pocos lugares se cuiden y los usen las personas que lo necesitan y no cualquiera, ¿no? De manera consciente, ponerse en el lugar del otro. Así es. Jan, muchas gracias. No, gracias. Llegaste un montón y nada, que sirva mucho para tu fundación, para Superadaptados, para toda ese mundo y esa atmósfera, digamos, que tanto enriqueces con tu trabajo. Bueno, gracias a vos por el espacio y como dije al principio, siempre tener un micrófono donde uno puede contar su historia está bueno. Gracias. A vos.